bienvenidos. Veo muchas caras conocidas, con lo cual, pues mejor, estamos entre amigos. Muy bien. Hoy, la reunión de hoy, vamos a tratar de un tema, pues desde luego, muy importante, conociendo la situación actual de los mercados en el mundo de renta fija, ¿no? De dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde se puede ir, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Yo creo que en estos momentos en España, pues realmente la gran población, o sea, los inversores, los que tienen los depositantes en los bancos, todas las personas que en definitiva tienen siempre unas posiciones en renta fija o en depósitos importantes, porque así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y realmente hemos entrado en una etapa distinta, una etapa donde poder mantener unos ahorros sin riesgo, aunque todo tiene riesgo, pues se ha hecho cada vez más difícil en ese sentido, ¿no? Los tipos de interés, tal como están en el mundo, pues ha hecho que si uno quiere tener algo de rentabilidad, no tiene más remedio que aceptar algo de riesgo también. Y esa es la situación que estamos viviendo y que vamos a ver cómo evoluciona en el futuro. Yo creo que nosotros, como gestores de patrimonios y de fondos de inversión, es muy importante el poder trabajar muy bien los mercados de renta fija, porque los mercados de renta fija hay posibilidades. Yo creo que si se hace una gestión dinámica y flexible como la que nosotros estamos haciendo en este fondo que Germán nos va a explicar, pues realmente se pueden obtener unas rentabilidades muy aceptables con un riesgo medido igualmente. Por ejemplo, nuestro fondo de renta fija que hoy vamos a hablar, pues en lo que va de año prácticamente ya saca una rentabilidad de un 5,5, que está muy bien en estos momentos, pero lo más importante es con un riesgo medio de cartera de BBB+, que equivale al riesgo del Reino de España, hablando de ratings, y con una volatilidad del 1,9, con lo cual, pues bueno, pues se puede hacer, digamos, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje, bueno, un poco optimista y esperanzador. 5,5. Bien, yo creo que es un tema muy interesante para el mercado en general, y nosotros lo que pretendemos es, pues, daros a conocer desde aquí y a todo el resto de personas que nos están ahora viendo, pues que sí, que se pueden hacer este tipo de inversiones y que pensamos que ahí hay una alternativa clara para invertir y para canalizar depósitos o otro tipo de inversiones que hasta ahora pues han tenido un nivel de riesgo pues muy bajo. Bien, yo no me quiero extender, ya conocéis todos lo que es Mersban. Somos una institución que nos constituimos hace 35 años, o 36. Somos los gestores de patrimonios más antiguos vivos en España, porque hemos pasado 36 años que ha cambiado muchísimo todo, el mundo y los mercados, pero bueno, aquí estamos, y realmente pues ya llevamos acumulada una experiencia larga, tanto en los mercados internacionales de renta variable, que es una pata importante en nuestra gestión, como también en los mercados de renta fija. Somos independientes, no estamos vinculados a ningún grupo industrial ni financiero, queremos ser independientes, queremos tomar nuestras decisiones sin conflictos de intereses, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo durante estos 35 años, ¿no? Yo creo que también en estos momentos es muy importante saber muy bien las funciones que un gestor de patrimonios o un gestor de fondos de inversión tiene. Nosotros somos grandes defensores de los fondos de inversión como instrumento para canalizar las inversiones, porque no solamente existe el gestor, existe la figura muy importante del depositario. Los depositarios tienen una función más allá de depositar, de ser el depositante del que tiene los títulos o el dinero, porque el depositario en definitiva garantiza al inversor, que lo que el gestor está diciendo es cierto, y en definitiva nosotros como gestores
no podemos tocar dinero ni tocar títulos, ni queremos. O sea, está muy claro que nosotros lo que somos gestores. Y luego están los depositarios, que son los que, pues eso, garantizan que todo lo que se dice es cierto. Nosotros, como sabéis, tenemos dos depositarios en España para nuestros fondos de inversión españoles. Es la BNP Paribas, que es el banco europeo más grande y uno de los depositarios más importantes en el mundo. Y para nuestras plataformas en Luxemburgo, que es una opción también muy interesante, pues con todos los acontecimientos también que están ocurriendo, pues tenemos a RBC, que es el Royal Bank of Canada, que igualmente es uno de estos monstruos en el mundo de la depositaría en el mundo, ¿no? Bien, nosotros somos defensores, pensamos que los fondos de inversión es para nosotros la mejor alternativa para canalizar el ahorro pequeño, mediano y grande, O sea, es que sirve para todo tipo de ahorro y es a lo que nos dedicamos, Yo voy a ceder la palabra ahora a Elena, que es nuestra directora de desarrollo, y que ella pues también nos va a comentar una serie de temas, y luego a nuestro, desde luego, especialista en los mercados de renta fija y gestor de este fondo Mesran Renta Fija Flexible, que está en Luxemburgo, que nos explicará un poco lo que estamos haciendo en este tipo de inversiones y hacia dónde vamos. Bueno, Elena, te paso los micrófonos. Esto de los micrófonos. Fenomenal, muy bien. No me tengo que... ¿Cuánto esto que está? No, ya tengo que pasar los datos. Venga, vale. Ponte en el centro, anda. Bueno, buenas tardes. A mí la verdad es que me gustaría empezar la tarde de una forma un poquito más atípica. Seguramente lo que veamos ahora igual no lo vean ustedes en otras presentaciones, pero estamos viendo, bueno, la renta fija es una clase de activo bastante complicada, muy compleja. A veces da la sensación que bueno, como dicen, que es fija, pero de fija realmente tiene más bien poco, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar haciendo un símil pues, con el mundo de los felinos, para poder entender mejor pues esta clase de activo, las diferentes categorías que existen y entender también los riesgos en cada una de esas categorías y las rentabilidades, ¿no?, que estamos teniendo actualmente, ¿no? Aquí empezamos con el gatito, ¿no? Un gatito que es inofensivo, casi inofensivo, y en esta categoría aquí incluimos fondos, pues los fondos monetarios, la renta fija súper a corto plazo, la deuda pública. Bueno, aquí como podrán ver, las rentabilidades de este año son bastante pobres porque los tipos están donde están, pero también las volatilidades pues son pues muy contenidas. Al final, pues bueno, este símil, al final el gatito no nos va a arañar, no nos va a morder muy fuerte, y al final, pues bueno, es una alternativa que tenemos, pero que hoy en día en realidad realmente puede que no sea una alternativa para muchos ahorradores. Si comparamos nuestro fondo en la diapositiva anterior, veremos, si nos pasamos a la anterior, por favor. Este es nuestro fondo, Mesban Renta Fija Flexible. Es un fondo, como comentaba Joaquín, bueno, aquí, esto es de la semana pasada nada más, llevaba un 5,09, ya llevamos un 5,5. Pues bueno, es un fondo que tiene unas volatilidades a 3 años del 2,9, a un año, como comentaba Joaquín, estamos en el 1,9. Si lo comparamos con esta categoría del gatito, pues evidentemente nuestro fondo tiene un poco más de riesgo. Un poco la idea es que puedan situar nuestro fondo dentro de toda la categoría que hay de activos en renta fija para que lo puedan entender mejor. Ahora ya pasamos al lince. El lince ya sí que te puede dar una pequeña tarascada y hacerte un poco más de pupa, ¿no? Aquí es donde ya pasamos al siguiente escalón y nos encontramos con
categorías como la deuda pública, la renta fija global sesgo Europa, renta fija flexible, renta fija Europa. Aquí vemos cómo las volatilidades pues, pueden llegar hasta el entorno del 4,30%, ¿vale? Estos son medias de Morningstar, ¿vale? Y a un año, lo que son las rentabilidades, seguimos viendo las rentabilidades medias en esta categoría, en estas categorías, lo pobres que son. O sea, de hecho, un dato adicional, han salido de renta fija, de fondos garantizados, de gestión pasiva, llevamos unas salidas netas, estos son datos de Inverco, de 8.600 millones de euros. O sea, realmente de la renta fija y de estrategias así que antes eran más conservadoras, está saliendo muchísimo dinero, ¿no? Y prueba de ello es que en realidad los resultados para las volatilidades que se están asumiendo realmente no están compensando. Nuestro fondo, una vez más, ¿dónde está? Pues se sitúa aquí con un 5,5, que ya vemos que bate a la media de todas estas categorías del Lince, y con una volatilidad bastante inferior, y si ya hablamos de las volatilidades de este año, ya muchísimo menor, ¿no? que esta categoría. Ya después del lince pasamos al leopardo de las nieves. Es que antes había un gato, me han cambiado, y el leopardo, el leopardo de las nieves, este ya, este a lo mejor hasta te puede dejar lesionado de por vida, ¿no? A lo mejor no te mata, pero sí que te puede lesionar si le molestas, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí ya pasamos a lo que le llaman en high yield, ¿vale? Que cuando está en español es el renta fija bonos de alto rendimiento, la renta fija global emergente con sesgo Europa y renta fija flexible global, ¿vale? Aquí al final, pues bueno, asumimos volatilidades, es decir, riesgos un poquito superiores, como vemos ahí en la columna de la derecha, y las rentabilidades este año, pues en media, pues bueno, en algunos casos puede ser interesante, pero la verdad, para la volatilidad y el riesgo que estamos asumiendo tampoco son nada, digamos, nada atractivas, ¿no? En este momento. Una vez más, aquí vemos nuestro fondo comparado con esta categoría. No batimos a la renta fija de bonos de alto rendimiento, pero evidentemente no tenemos la volatilidad que tiene esta categoría de activos. Aún así, nos acercamos muchísimo a la rentabilidad de esta clase de activo. Y ya finalmente pasamos al tigre. Aquí ya son palabras mayores. Aquí, de hecho, nos podemos encontrar categorías como son la renta fija global emergente en moneda local, que es que el arañazo y el bocado que te puede pegar el tigre ya puede ser monumental, ¿no? Aquí hablamos ya de volatilidades que en algunos casos hasta se puede acercar a la renta variable, ¿vale? Este año, como pueden ver, ha habido de todo, aún asumiendo más riesgo, esperando que a lo mejor pudiéramos tener un poquito más de rentabilidad. En resumen, el mercado de renta fija está complicado, y cuando, o sea, lo que estamos viendo, con las salidas que está viendo, con las salidas que comentaba de Inverco de 8.600 millones, lo que llevamos de año, es que al final el inversor, como no hay mucha alternativa, está asumiendo un escalón más de riesgo. Pero es que hay veces que este escalón más de riesgo se está convirtiendo en 3 escalones más de riesgo, porque se están pasando a la renta variable. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo desde Merchbank? En este fondo que gestionamos, nosotros nos vemos como una solución a ese quebradero de cabeza de dónde invierto en renta fija. Nuestro fondo es un fondo flexible, entonces de todas las categorías que ustedes han visto, nuestro fondo puede tener exposición. Entonces lo vamos a hacer y lo hacemos de forma, o sea, controlando muy bien los riesgos, ¿vale? Y realmente invirtiendo donde vemos que hay valor y donde vemos que puede haber una oportunidad. En la renta fija es una clase de activo que en cualquier momento del ciclo te puede dar oportunidades. Lo que pasa que tienes que tener la capacidad y el conocimiento y el expertise para poder aprovecharlas. Entonces, le hemos dejado en la carpeta unos folios de Morningstar que es un poco son estos datos, ¿vale? La flechita que ven al final es el resumen que hemos expuesto aquí.
la gama es muy amplia, y a la hora de decidir si invierto en high yield, si invierto en emergentes, si invierto en corporativo, si es deuda de gobierno, al final esa es digamos que la decisión más importante, porque es el asset allocation en renta fija, es la decisión más importante de cualquier inversor, y ese trabajo es el que hacemos nosotros. Si seguimos. Entonces, nosotros, que al final, un poco como resumen de todo este mundo felino, ¿qué es lo que decimos? Que nuestro fondo tiene la potencia de un tigre, pero con la suavidad de un gato. O sea, porque al final tenemos rentabilidades muy cercanas a aquellos activos que son los considerados de mayor riesgo, pero tenemos una volatilidad bastante contenida. Y un poco para que se queden con la idea de un poco dónde situar a Merchbank renta fija flexible. Y ahora ya nos ponemos ya más serios y pasamos a lo que es el fondo. Este es un fondo que, en realidad, como decía, el objetivo es poder ganar dinero en cualquier situación de mercado. Ese es el objetivo del fondo. Nosotros no tenemos índice, no seguimos ningún índice, no seguimos ningún benchmark. Ahora, actualmente la duración del fondo es de 2, con una TIR del 1,75. El rating medio es de triple B, ahora mismo, ¿no? Perfecto. Triple B más, ¿vale? Como sabéis, es el mismo rating que el Reino de España. Volatilidad del 1,9, como decías, y el universo bastante diversificado, ¿no? Gobiernos, financieros, corporativos, high yield. ¿Cuáles son las ventajas de este fondo? Pues básicamente que tiene una baja volatilidad, evidentemente, es poder participar de la renta fija pero con baja volatilidad, rentabilidad bastante atractiva, y luego pues evidentemente una baja correlación con la renta variable. En cuanto a la filosofía de inversión, es un fondo que tiene pues una gestión muy activa y bastante flexible. De hecho, es que ahora mismo invertir en renta fija sin flexibilidad, nosotros desde luego no lo vemos muy complicado. O sea que si un inversor realmente quiere invertir ahora mismo en renta fija, lo mejor es invertir vía fondos flexibles, para que, digamos, personas como Germán, que está todo el día delante de la pantalla siguiendo los mercados, puedan tomar las decisiones acertadas, ¿no? Esta gestión activa, evidentemente, es para tipos de interés y crédito. El objetivo nuestro, ante todo, es la preservación de capital, ¿vale? Y tenemos un análisis top-down para lo que es el asset allocation de países, regiones y sectores, y el bottom-up para el bond picking, ¿no? La selección ya de bonos. Rango de duración muy importante. Este fondo puede llegar a tener duraciones negativas. ¿Eso qué quiere decir? Ahora mismo estamos en una situación de mercado donde, con políticas restrictivas monetarias, al final, ¿qué quiere decir? Van a empezar a subir los tipos. Esa situación, para gestionarla, si tienes un fondo cuya filosofía pues puede tener una duración positiva o tenga una política de inversión muy estricta, evidentemente lo va a pasar regular. Teniendo esta flexibilidad, nos va a permitir en momentos puntuales de mercado digamos, apostar a la baja. Es como cuando te pones, digamos, corto en la renta variable, pues un poco lo mismo en este sentido, ¿no? Esto siempre con un control del riesgo, como lo llevamos haciendo ya no solo en el histórico que llevamos en Merchbank, sino en la otra entidad donde gestionaba el gestor el fondo, que ya son bastantes años de historia, que veremos al final de la presentación. La divisa central es euro, aunque podemos invertir un 20% en divisa, en otras divisas, ¿vale? Y bueno, por lo general, nosotros cuando tenemos exposición a otras divisas la cubrimos, ¿vale? O sea que ahí los riesgos están contenidos. El valor añadido nuestro no es apostar por las divisas, sino realmente por las estrategias de renta fija que llevemos a cabo. Y luego el rating medio, ya hemos visto investment grade, triple B, ¿vale? Con un máximo en high yield del 40%, que tampoco lo hemos llevado a cabo, ¿vale?
Proceso de inversión. En el proceso de inversión hay inicialmente dos patas de análisis, ¿no? Nosotros tenemos lo que es esa visión macro, ¿vale? Donde tenemos análisis propio, pero también tenemos análisis externo, ¿vale? Analizamos las políticas monetarias, análisis de bonos soberanos, las expectativas de crecimiento e inflación, al final un poco esos parámetros macroeconómicos que sabemos que va a afectar al comportamiento de toda la clase de activo, ¿vale? Y en la visión micro, aquí tenemos análisis propio también y externo, visitamos a las compañías y, bueno, y analizamos los créditos. Aquí sí añadir que, como saben ustedes, también somos gestores de renta variable, que tenemos también un gran equipo en renta variable, donde aquí también nos beneficiamos de ese trabajo que ya se realiza por parte de ese equipo de análisis en renta variable que es compartido pues, con el departamento de renta fija, ¿no? Esto al final es un poco un valor añadido adicional que tenemos en Merchbank. Y luego la segunda pata del proceso de inversión, que al final no es más que realmente los contribuidores de la rentabilidad del fondo. Una parte va a venir por la asignación de activos y esta es la parte más importante. Y aquí es donde los inversores, cuando se ponen a elegir los fondos de inversión en high yield, esta primera parte es normalmente donde suele venir el 80% de la rentabilidad en cualquier inversión, que es la parte del asset allocation, la asignación de activos. Ahí elegiremos el país, los sectores, la divisa y la duración. Luego, otro contribuidor de rentabilidad que forma parte del proceso de inversión es qué tipo de crédito vamos a seleccionar. La renta fija es que es muy compleja y ahí pues vamos a tener subordinados, seniors, cédulas. Luego vamos a ver además cómo créditos créditos de un mismo emisor, como en el mismo periodo, vamos a ver diferencias de un +6 a un -10% del mismo emisor. O sea que dependiendo también de cómo elijamos el crédito, de qué crédito compremos, eso va a afectar enormemente a la rentabilidad del activo. Luego los cupones, si son fijos, si son flotantes, y la selección de compañías. Y finalmente, otra de las patas que añaden bastante valor a nuestro fondo, a la rentabilidad, son estrategias tácticas, que esto lo hacemos, son estrategias de valor relativo, donde en momentos puntuales igual estamos largo de un país y corto de otro país. Y esto aporta una rentabilidad adicional. O sea, al final, si se fijan, es un fondo muy flexible que al final intenta aprovechar pues, todas las oportunidades que hay en el mercado de diferente forma. Y por mi parte nada más, le paso la palabra a Germán, que ya os va a contar el fondo en detalle. Vale. Buenas tardes. Bien. Pues vamos a centrarnos un poco, en primer lugar, dónde vemos los mercados. En general, donde vemos a los bonos de gobierno y bonos que están más influenciados por las políticas monetarias que hemos visto estos últimos años. Aquí graficamos los tipos de interés de la Reserva Federal, que sería la línea amarilla, los tipos de interés de la eurozona, que sería la negra, y los bonos de referencia a 10 años en Estados Unidos, el azul, y en Alemania, que sería la línea naranja. Pues como vemos, venimos de una década de políticas monetarias expansivas, de bajadas de tipos de interés, de incremento de balances de los bancos centrales, que han llevado a evitar la deflación en el caso de la eurozona e incentivar el crecimiento en el caso de la economía americana, que eran los incentivos principales por lo que se habían realizado. Y ahora ya en Estados Unidos estamos en el proceso contrario de subida de tipos de interés, de reducción de balance, ya empieza este mes, y movimiento que seguirá probablemente el Banco Central Europeo a partir del año que viene.
El mercado espera que la reducción sea paulatina, sea previsible. Se habla de 20.000, 40.000 millones de euros de compras a partir de enero y que se comprarán hasta junio o septiembre del año que viene. Ahora mismo están comprando 60.000 millones. Y a partir de ahí vendrían las subidas de tipos de interés, subidas de facilidad marginal de depósito y reducción de balance, que es donde está ahora mismo la Fed. Llevamos como 2 años, entre 2 años y 3 años de decalaje con respecto a Estados Unidos. Pues bien, esas subidas de tipos de interés, esa reducción de estímulos, lo que producirá es una subida también de rentabilidades de los bonos de gobierno y con ello una bajada en precio de estos activos, que serían los más conservadores en el sentido, en cuanto al crédito se refiere, en cuanto al riesgo de impago, si nos referimos a eso. En este gráfico vemos, ahondando en el mismo sentido, un aspecto más técnico de bonos, de oferta y demanda, y son las emisiones netas que han realizado los grandes bancos centrales estos últimos años, ¿vale? O sea, las emisiones netas serían las emisiones que hacen, menos las compras que hacen los bancos centrales y menos los reembolsos que hay, las amortizaciones que hay de deuda. Entonces, venimos en estos 2016 y 2017 de unas emisiones netas negativas, es decir, los bancos centrales compraban más bonos de los que se emitían por los estados. Y a partir de 2018, sumando los 3 bancos centrales grandes, Japón, la eurozona y Estados Unidos, estas emisiones empezarán a ser positivas, es decir, saldrá más papel al mercado, habrá más oferta y con lo cual los que demanden, los que compren estos activos le deberían demandar más rentabilidad a estos bonos. Un tema también técnico, como digo, de oferta-demanda, que unido a una subida de tipos de interés o de subida de expectativas de tipos de interés hará que los bonos de gobierno se le demande mucha más rentabilidad en los próximos años. Y por esto, donde ahora mismo no vemos valor en renta fija, pues lógicamente en deuda soberana, sobre todo de la eurozona, porque creemos que aquí no está recogida, como decimos, la retirada de estímulos y gradual subida de tipos de interés progresiva que habrá, y cosa que sí que está bastante en precio en Estados Unidos. Podemos debatir si se van los tipos de intervención al 2,5, al 3 o al 3,5, pero el 10 años está ahora mismo en el 2,40 y bueno, tiene gran parte de esto descontado. Por lo tanto, donde no vemos para nada valores en los bonos de gobierno de la eurozona, ni en países core como sería Alemania, ni en países periféricos, ya que en primas de riesgo cercanos a 100 puntos básicos como España, con todo lo que tenemos aquí, tampoco creemos que haya mucho donde añadir valor. Tampoco vemos ahora mismo sentido invertir en deuda senior que ha sido comprada por los bancos centrales. El Banco Central Europeo en estos 3 últimos años ha duplicado el tamaño de su balance, lo ha llevado de 2 billones de euros a más de 4,2 billones, que viene a ser aproximadamente un 40% del PIB de la eurozona. Esto lo han hecho comprando bonos de gobierno, bonos senior corporativos, cédulas y ABS. Pues bien, ha creado una distorsión, en nuestra opinión, tanto en bonos de gobierno, como decimos antes, como en deuda senior también de emisores investment grade que se han visto favorecidos por esa demanda extra que ha habido en el mercado y que ha hecho que se creen distorsiones en los precios y en las rentabilidades que nos ofrecen estos activos a vencimiento. Y dentro de estos activos lo que evitaríamos de todas es irnos a duraciones más largas, porque aunque nos den más rentabilidad que las duraciones más cortas, en los próximos meses se pueden ver más penalizados por esa subida de tipo de interés. La duración es un concepto técnico en renta fija que a mayor duración, más sensibilidad tiene el bono a los movimientos de tipos de interés. Entonces, si nos vamos a bonos con duraciones altas y si esperamos que los tipos de interés suban, estos bonos caerán más en precio en los próximos meses. Por lo tanto, es lo que evitaríamos a día de hoy. Un aspecto que no he comentado antes es que, bueno, preveemos, como digo, subidas de tipos de interés más acusadas en la eurozona, como digo, que creemos que no tienen en precio estas subidas que en Estados Unidos, pero no vemos los tipos de interés mucho más arriba o por lo menos en niveles como estuvieron en ciclos anteriores del 4, entre el 4 y el 6%. Creemos que ahora mismo las tasas de crecimiento se mantendrán en torno del 2% en las economías desarrolladas
y con inflaciones entre el 1,5% y el 2% no se justificarían tipos mucho más arriba. No vemos tampoco presiones inflacionistas a futuro, a pesar de todo el dinero que se está inyectando, porque ese dinero no está llegando a la economía real, y además el consumo en la economía real ha cambiado de patrones que hace que los márgenes empresariales sean mucho menores y al final hay mucha más competitividad en precio, y al final son dinámicas que nos hacen pensar que el consumo tampoco repuntará mucho, como puede ser también el envejecimiento en general de la población, que hace que también el consumo no repunte tanto como en otros ciclos. Por lo tanto, los tipos subirán, pero no de manera agresiva, como lo vemos ahora mismo. Y dicho esto, ¿dónde no vemos valor en renta fija? Pues ¿dónde vemos valor? Pues la ventaja que tenemos en renta fija es que tenemos activos para elegir para toda tipología de inversores, los que quieren más riesgo y más rentabilidad, y los que son más conservadores, o a lo mejor le queremos ofrecer algo más parecido a lo que se ofreciera un depósito bancario. Entonces, en este caso, los que quieren asumir menos volatilidad a su inversión, pero por ello renunciando a rentabilidad, quieren algo menos de rentabilidad, tanto en bonos financieros como en bonos corporativos, donde vemos valores son en emisiones que están referenciadas al mercado interbancario. Me explico, hay bonos que los cupones van ligados a cómo evoluciona el Euribor a 3 meses. Entonces te paga un diferencial de Euribor 3 meses más 50, más 60 puntos básicos. Ahora mismo el Euribor a 3 meses está en menos 30 puntos básicos aproximadamente, pues nos daría ahora mismo un 0,30, un 0,40% de rentabilidad. Si esperamos que ese Euribor vaya subiendo en los próximos años, pues ese bono nos irá dando más rentabilidad, porque irá referenciado a esa nueva referencia que estará más alta. En función del vencimiento del bono tendrá más o menos sensibilidad a lo que es el riesgo de crédito. Si el mercado empieza a descontar que ese emisor tiene riesgo de insolvencia, puede sufrir algo de volatilidad, pero no por la parte de tipos de interés. El tipo de interés está totalmente acotado, porque realmente si hay una subida muy grande de tipo de interés, a los 3 meses siguientes me va a dar un cupón mucho más elevado de lo que me estaba dando anteriormente. En deuda financiera, ¿dónde creemos que también hay valor? Pues en la nueva deuda senior non-preferred, se dice, los nuevos colchones anticrisis que están sacando los bancos, que les obliga a sacar Basilea para rellenar esos colchones, y que en futuros procesos de crisis bancarias no sean los contribuyentes los que tengan que asumir pérdidas. Entonces esta deuda se colocaría entre la deuda subordinada y la deuda senior de los bancos. Y bueno, en España, por ejemplo, hemos visto emisiones ya de 6.000 millones de euros, sobre todo Santander y también últimamente BBV y CaixaBank, y en Francia han sido los pioneros en la emisión de este tipo de deudas, que han emitido 18.000 millones este año. En Italia también se espera que salgan. Al final es una nueva tipología de deuda que se va a instaurar en el mercado. La renta fija también va mutando y se va cambiando, van saliendo nuevas emisiones que pueden tener o no valor, y en este caso sí que creemos que tiene sentido invertir en diferenciales, está entre 30 y 40 puntos básicos sobre la antigua deuda senior. El momento actual de mercado salen en mercado primario con primas importantes, y creemos que es un activo que puede tener sentido, como digo, para el entorno actual de mercado de determinados bancos. En financiero también creemos que hay valor en los demonizados COCOs, Contingent Convertible, AT1, tienen muchas maneras de llamarles, y bueno, sería la parte de deuda más cerca al equity, a la renta variable. Hay determinados supuestos en los que puedes dejar de pagar cupón, asumir pérdidas, que te conviertan en equity, en acciones. Bueno, hemos visto que con alguna de la primera resolución que hemos visto en Europa, por ejemplo, con el caso del Banco Popular, ha asumido las mismas pérdidas que toda la deuda subordinada. Al final te estaba pagando cupones del 11,5%, del 8,25%, mucho más elevado que otra deuda subordinada, y ha asumido la misma pérdida. Entonces, en caso de que creamos que hay valor al invertir en una serie en un banco en concreto, preferimos irnos a este tipo de activos. ¿Dónde creemos que hay que tener estas inversiones? Pues en bancos con exposición comercial,
cuyo margen de intereses se vea más beneficiado por la subida de tipos de interés, es decir, que no tengan mucha exposición a banca de inversión, y que como algunos españoles pues se vean también beneficiados de la mejora macro que está habiendo, o sea, más la mejora macro, más demanda de crédito, con unos tipos de interés más altos, al final será una mejora de resultados empresariales que producirá un estrechamiento de lo que es el crédito. O sea, un bono de cualquier emisor te paga una rentabilidad de vencimiento o a determinado plazo, y esa rentabilidad se divide en tipos de interés, expectativa de tipos de interés y prima de riesgo, spread de crédito. Entonces, si creemos que esos bancos que nos dan mucho diferencial de crédito, mucho spread de crédito, van a hacerlo bien a futuro en cuanto a resultados empresariales, se le demandará por parte de los inversores de renta fija menos diferencial de crédito y nos veremos beneficiados por ese sentido. Y además nos están dando un cupón bastante atractivo para el mundo de tipo externo en el que vivimos ahora mismo. En corporativos flotantes que hemos comentado ya, no nos iríamos a deuda comprada por bancos centrales, nos iríamos a deuda no elegible se dice que no son activos que están comprando, y aquí nos tenemos que ir por tanto al high yield. El Banco Central Europeo está comprando hasta investment grade, el high yield no están comprando, y bueno, pues al final sí que es un activo que se ha podido ver beneficiado también determinado high yield por ese arrastre de inversores que quieren más rentabilidad, pero mirando los fundamentales de algunas compañías sí que creemos que están correctamente valorados y nos están pagando los riesgos que consideramos que estamos asumiendo para determinadas inversiones. Y en híbridos corporativos, que sería la deuda subordinada de empresas de teleco, industriales, utilities, son emisiones que según las agencias de rating les computan a los emisores 50% equity, 50 deuda, por lo tanto los emisores tienen incentivos para emitirlas porque al final les baja los ratios de apalancamiento y les mejora la calidad crediticia. Y bueno, pues vienen a ser nombres blue chips como puede ser Electricidad de Francia, Volkswagen o Telefónica, por poner algunos ejemplos que tenemos en cartera, que pagan diferenciales de rentabilidad sobre su deuda senior de 2,5 puntos de rentabilidad, 250 puntos básicos, y creemos que hay buenas opciones de inversión ahí también. Y en gobiernos no vemos, como hemos comentado antes, ningún valor para invertir de manera direccional, y lo que sí jugaríamos es alguna apuesta de valor relativo, decimos, de unos bonos frente a otros. En este caso, como hemos dicho, que los bonos americanos ya tienen la subida de tipos de interés en precio y los europeos no, compraríamos el bono americano, el Treasury a 10 años, y venderíamos el Bund, apostando a que estos bonos convergen en rentabilidad. Al final se acerca el alemán al americano. También puede ser una opción de inversión para porcentajes moderados de cartera, y sabiendo también que son activos más volátiles, los bonos emergentes, que te dan más rentabilidad también hoy en día, y que bueno, con economías como la brasileña, que parece que empieza a salir ya de la recesión, con crecimientos del 0,7 para este año y más del 2% para el año que viene se espera, pues puede ser una buena opción para invertir. Características de la cartera ahora mismo. Esto es una foto de final de mes, o sea, de hace una semana, pero vamos, la movemos bastante, o sea, cambiamos bastante, o sea, no quiere decir que sea ni la que es ahora, que ahora comento algunos cambios que ha habido, ni la que será la semana que viene. Entonces, lo que sí que llevamos unos cuantos meses es con niveles de liquidez alto y con activos del mercado monetario referenciados al Euribor, que comentaba antes, también porcentaje alto. Al final nos cuesta encontrar opciones de inversión buenas, como ha comentado Elena, una de las máximas es preservación de capital, y ahora mismo, si no vemos muchas opciones de inversión correctas, preferimos estar en liquidez a la espera de encontrarlas. Entonces, liquidez ahora mismo lo hemos subido hasta el 30% prácticamente estos últimos días. Bonos con cupones flotantes al Euribor, los que hemos dicho que son como el mercado monetario, del 20%, al final estaríamos en un 50% como un fondo monetario, un 10% en posiciones de valor relativo de gobiernos, que ahora comentaremos si queréis qué apuestas tenemos ahora mismo. Y luego, de la cartera de bonos que nos pagarían más rentabilidad, que tendríamos ahora mismo un 40% en este tipo de activos, nos gusta el sector financiero subordinado,
por todo el tema que os he comentado, subida de tipos de interés, mejora de beneficios bancarios, banca comercial, grandes bancos, nos iremos a grandes bancos, y bueno, al final es un sector que creemos que se puede ver beneficiado en los próximos meses y años. Subordinados corporativos, los híbridos corporativos que he comentado antes, tendríamos un 9, y luego entre senior financiero y corporativo un 15. Aquí estaría la pata de high yield, que ahora mismo, y high yield industrial, que sería un 7% de cartera, y también bonos denominados en dólares, que creemos que tienen más valor que los euros, sobre todo porque los de euros están muy influenciados por las políticas de compras tan agresivas del Banco Central Europeo estos años. Entonces lo que hacemos es comprar bonos en dólares y cubrir la divisa. Podemos tener, como ha comentado Elena, hasta un 20% en dólar o en otras divisas. Tenemos ahora mismo un 1% solo. Y es como hemos estado prácticamente todo el año. El año pasado sí que tuvimos por encima del 5% de exposición a dólar, pero este año no creemos que sea momento de estar ahí, por lo menos de tener ese riesgo abierto. Y en rating, pues como saben, AAA es lo máximo, que es Alemania, AA sería Francia, lo segundo, AS un 22%, BBB, que aquí estaría España e Italia, y luego High Yield, que teníamos un 24%, y emisiones sin rating un 1%. Como hemos comentado, podemos tener hasta un 40% en emisiones High Yield, y ahora mismo estaríamos pues, en un 25%. Aquí entrarían tanto la parte de high yield industriales que teníamos aquí, que era un 7%, más emisiones subordinadas a lo mejor que le ratean por abajo de investment grade. Explico, Santander, a lo mejor la deuda senior es BBB, que es como el Reino de España, pero la deuda subordinada le baja un escalón y le cae en high yield. La duración, como he comentado, es un concepto básico para la gestión de carteras de renta fija, que nos da la sensibilidad del bono de la cartera a los movimientos de tipos de interés. A los movimientos de tipos de interés, a los movimientos de la TIR del bono. Y la TIR del bono se puede mover por tipos de interés o por crédito, como comentaba antes. Entonces, la duración total de la cartera era de 1,7, ahora mismo con las ventas que hemos hecho, que tenemos más liquidez, y con ventas de futuros adicionales que hemos hecho, estaría en 1,3, la TIR de la cartera ahora mismo estaría en 1,4% y el rating medio AAA+. ¿Vale? Esta duración es importante desglosarla, yo creo, también por tipo de activo para ver de dónde nos viene esta duración. En gobierno contado, que es los bonos de gobierno que tenemos, nos darían 1,6. Si le restamos los bonos que tenemos vendidos de gobierno, nos quedaría una duración total de gobierno del menos 0,8. Es decir, estamos apostando a que los gobiernos suben en rentabilidad, como hemos dicho, para vernos beneficiados de este hecho. En el sector financiero nos daría en total un 1,1 y el sector corporativo un 1,4. El 1,1, ¿qué nos dice? Pues nos dice que, como he comentado antes, hay determinados bonos del sector financiero que incluso van a subir en precio si suben los tipos de interés, porque le vas a demandar menos diferencial de crédito a estas emisiones. Entonces, esto, unido a esto, nos hace estar de una manera vendidos de tipos de interés. Es decir, si suben los tipos de interés vamos a ganar dinero, cosa que no hacen el resto de fondos tradicionales de renta fija, que al final invierten en activos más tradicionales. En corporativos, pues igual, nos da un 1,4 de duración ahora mismo. En valores absolutos sería parecido a lo que tenemos en financieros, y aquí sí que son más sensibles a los movimientos de tipos de interés, los bonos corporativos. No es tanto como los financieros, eso no tiene una beta tan diferente. Para que tengamos lo de la duración, es como la beta a lo mejor de la cartera de las acciones, que a lo mejor es un concepto que se conoce más. Cuando un fondo tiene una beta 1, quiere decir que replica al índice de referencia, en el caso del español al IBEX, en el caso de americano Standard & Poor's, le replica 1 a 1. Si tiene una beta de menos 1, es que va a hacer lo contrario, justo que lo que está haciendo el índice. Que tiene una beta de 2, va a subir el doble, en principio es una medida de riesgo, que va a subir el doble o va a bajar el doble. Lo suyo es también hacer betas de subida y de bajadas, pero bueno, el análisis es bueno. Pero bueno, al final es la duración, un concepto parecido al de la beta para las carteras de equity, que nos da una idea de la sensibilidad de la cartera a estos movimientos. Lo que pasa es que
Una cartera tradicional de renta fija, la duración te lo da los tipos de interés porque tiene mucho componente ahí a tipos de interés. En esta cartera, como vemos, tenemos unos tipos de interés vendidos por aquí, tenemos un componente financiero importante, que hemos dicho que no funciona igual, que tiene mucho diferencial de crédito, y tenemos también unos bonos high yield que tienen también spreads que pueden moverse de manera diferente. Entonces, al final, este es un poco el desglose del concepto de duración, que es algo un poco complejo y que hasta que no estás luego metido en batalla es difícil un poco de entender. Y la cartera de ese 40% que invertimos de bonos que nos dan rentabilidad, ¿dónde tenemos ahora mismo? Pues estos son ejemplos de cartera, tenemos un total de 50 referencias, vienen a estar entre un 1, algunas, un 2% también de cartera, y ejemplos de emisiones que tenemos. Rabobank, Bankia, Santander y ING son bonos subordinados financieros, EDF, Volkswagen o Telefónica serían híbridos corporativos, Gestam es una empresa española de componentes de automóviles que la conocerán porque ha salido a cotizar a bolsa este año. Y luego Amazon, Grifols, Vale do Rio, empresa minera, una de las principales mineras mundiales, es brasileña y bueno, es la principal productora de hierro y la segunda de níquel del mundo. Y General Motors. General Motors, Vale do Rio y Amazon son bonos en dólares. Bueno, y Rabobank también. Así que bueno, al final lo que hacemos es prestar dinero a estas compañías a cambio de unas rentabilidades que consideramos que son atractivas y que creemos que además del cupón, pensamos que el mercado a futuro les va a demandar menos diferencial y por ello va a subir en precio en los próximos meses. Importancia hoy en día en la gestión activa, la duración, volvemos a la duración, rango de duración menos 2,5 7. Tal como tenemos la cartera ahora mismo, con una subida de tipos de interés va a subir la cartera, estamos tranquilos. En ese sentido, si quisiéramos ser más agresivos, nos la podríamos llevar a menos 2 y ganar mucho más, pero bueno, al final estamos enfrente de una fuerza muy grande que es el Banco Central, que habrá que medir un poco los tiempos para colocarlos más negativos en duración a día de hoy. Como ejemplo de cómo hemos movido la duración, el rango de este último año ha sido entre 5 y 1 y poco, y ahora mismo estaríamos con las últimas operaciones hechas aquí en este entorno del 1,30 en mínimos de todo este periodo. Ejemplo también de gestión activa en renta fija, pues cómo movemos sectorialmente la cartera. Son los sectores que he comentado antes, liquidez, bonos de gobierno, deuda senior bancaria, que casi todo es deuda con cupones flotantes referenciadas al Euribor, senior corporativo, financiero subordinado y híbridos corporativos, pues cómo hemos ido moviendo sectorialmente el fondo en función de dónde veíamos más o menos valor en cada momento de mercado. El ejemplo que comentábamos, pues que traemos para intentar demostrar que no toda la renta fija es lo mismo y es importante detectar la deuda concreta que creemos que lo puede hacer mejor en cada momento. Traemos aquí un ejemplo de Telefónica con una deuda senior con vencimiento a 2026 y su comportamiento en el último año. Que como vemos ha caído un 6%. Si a esto le quitamos, esto hay que tener en cuenta que tiene un cupón del 1,5 casi este bono, entonces eso nos lo ha dado periodificado, hemos perdido un 4,5 aproximadamente de la inversión, ¿vale? en este último año con deuda de Telefónica. ¿Por qué? Porque es un bono que está muy vinculado a los tipos de interés. Un 1,40% quiere decir que prácticamente es lo que nos da el bono de gobierno. En ese momento, cuando se emitió, es un diferencial de 100 puntos básicos más que el Bund. Pues ahí tiene un componente importante de lo que hagan los tipos de interés, de lo que haga el Bund o el bono de gobierno español. Deuda subordinada de Telefónica en ese mismo periodo ha subido un 5%. Este bono, como tiene también más riesgo de crédito porque al final es subordinado y si Telefónica quiebra, este bono va a tener problemas. Estamos hablando de que quiebre Telefónica, pues este bono nos da un 5,7 de cupón, ¿vale? Casi un 6% de cupón. Si eso le sumamos al 5% que ha subido en precio, nos está dando una rentabilidad en este último año de más del 10%, este bono de Telefónica. ¿Por qué? Porque por la mejora macro que hemos visto, la mejora de fundamentales, buenos resultados empresariales y los inversores le han pedido menos diferencial de crédito a esta emisión.
Pues bueno, pues aquí es donde hemos estado invertidos y es parte de la explicación de dónde vienen las rentabilidades de estos últimos meses. Estrategias que creemos que añaden valor a día de hoy en los mercados de renta fija que están más complicados que nunca, pues estrategias de valor relativo. En este caso operamos con unos bonos de gobierno frente a otros, es decir, un país contra otro, apostando a que una curva lo hace mejor o peor en determinados plazos, como ahora veremos. Aquí tenemos el ejemplo de España-Alemania, la famosa prima de riesgo que estuvo muy de moda contra la crisis de periféricos. Pues bueno, pues aquí se puede apostar a que amplía la prima de riesgo, que sería vender España y comprar Alemania, o a que estrecha la prima de riesgo, que sería comprar España y vender Alemania, ¿vale? Duración cero, porque al final compras lo mismo de un bono y de otro, son el mismo vencimiento, no apuestas a que hace nada la curva, lo único que apuestas es a que el diferencial de prima de riesgo amplía o estrecha. Pues no, bien, nosotros aquí lo que apostamos es a que ampliaba esta primera parte del año, nos salimos luego cuando amplió y ahora estamos apostando otra vez a que vuelva a repuntar. ¿Por qué? Nosotros nos planteamos esta estrategia como cobertura, ¿vale? Nosotros tenemos posiciones al final de bonos españoles, de bonos italianos también, bonos domésticos, que bueno, pues se ven penalizados en momentos como los que hemos visto los últimos días de más tensión en el país. Entonces, pues al final, si queremos cubrirnos la cartera, nos ponemos apostando a la ampliación de prima de riesgo. Oye, ¿que no se produce? Pues nada, pues se irá a 100 puntos básicos, mucho más no creo que se vaya para abajo, pero bueno, pero el recorrido al alza es elevado y merece la pena actuar como cobertura. Como volvemos a reincidir lo mismo, preservación de capital. Hay que tener en cuenta que un repunte de 100, que sería aquí a 150 puntos básicos, son 50 puntos básicos que multiplicado por la duración es un 5% de rentabilidad de la inversión, supone, si acertamos en esta apuesta, ¿vale? Y otro tipo de estrategias de valor relativo, en la curva alemana, por ejemplo, apostar a qué hace el diferencial 30 y 10 años, ¿vale? Entonces, el 30 años está ahora mismo en el 1,20, Alemania. El 10 años en el 0,40, diferencial 0,80 aproximadamente, ¿vale? A grandes números. Pues bueno, pues podemos apostar a que ese diferencial amplía o estrecha en función de determinados aspectos. Ahora mismo se mueven mucho estos bonos por las políticas monetarias, o por la macro, o por las expectativas de inflación. Bueno, por lo que sea, podemos apostar por un lado o para otro. El año pasado apostamos al empinamiento de la curva, es decir, que los largos subían más que los medios cortos, como pasó con el 30 años, y ahora mismo estamos empezando a abrir, no en Alemania, pero sí en Francia, pero vamos, que al final acabaremos haciendo Alemania, en Francia digo porque está en máximos históricos, este diferencial a que estrecha. Si vemos la curva americana, lo que hizo con el taper y subidas de tipos de interés, esa curva se fue de niveles de 100 puntos básicos que estaba hasta 55 que está ahora mismo. Estamos diciendo que sería de bajar de 85 pues a 55 que sería por aquí, ¿vale? Que sería volver a niveles de 2016. Pues bueno, una apuesta más que se puede hacer, no es direccional, e intentamos añadir valor, son posiciones tácticas. O sea, si llega el momento en que llega el nivel objetivo, pues lo cerramos. Y si nos equivocamos y esto, pues nos planteamos si creemos que seguimos estando convencidos o si hay algo que ha modificado nuestra hipótesis de inversión. Y la rentabilidad, que al final es lo que importa. El año pasado estuvimos en un 4,5 de rentabilidad, este año pues en el 5,5 llegamos, y en años pasados pues mucha más rentabilidad, doble dígito, pero al final pues también mercados mucho más de cara en renta fija. Yo creo que este tipo de producto con estas peculiaridades tiene mucho más sentido en este entorno que en épocas pasadas, como digo, porque al final pues si te hubieran dado un 10 o un 15 estabas muy contento de todas maneras. Ahora pues a lo mejor entre un 5,5 y un -1 pues es donde cambia la cosa, para clientes conservadores, que quieran reducidas volatilidades. Aquí no se ve mucho, pero bueno, somos la línea azul. Respecto a competencia, que sería, pues les canto los nombres: JP Morgan, Pioneer, Invesco, Schroeder, MG, Vontobel, R-Credit y bueno, pues lo que han hecho todos estos fondos y nosotros que estamos ahí arriba, sobre todo evitando bajadas importantes en momentos puntuales de mercado y sustos. Entonces, controlando mucho los riesgos y la volatilidad de la cartera.
Y bueno, pues como está siendo un año muy bueno, pues estamos ahí en los rankings arriba, tanto en expansión como en Morningstar, que es donde nos tienen rankeados. Morningstar todavía no tenemos estrellas, hace falta 3 años de track record, ahora hacemos 2, pero bueno, ya llegarán. Y ya está, esto ya son el leasing, comisión de gestión del 0,90, depósito de 3 pipos y como ha dicho Joaquín, es un vehículo que está en Luxemburgo. A ver, preguntas y comentarios. Sí, se pasa ahí. ¿De aquí a final de año puedes esperar a la renovación? A ver, dado que está la cartera bastante defensiva, por rentabilidad implícita de cartera, poco, 10 pipos aproximadamente. Por las estrategias de valor relativo, yo creo que ahí intentaremos arañar entre 10 y 20 puntos básicos, ¿vale? Estamos yendo a 20-30 y luego oportunidades que del mercado. Yo ahora mismo, con las correcciones de ayer sobre todo, pues hay cosas que ya se pueden empezar a mirar con otros ojos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, pero a lo mejor pues hay que empezar a picar cosas que hasta ahora no estábamos invirtiendo. Depende el mercado de las oportunidades que dé. O sea, si el mercado se queda aquí y no hay volatilidad, pues 30-40 puntos básicos. Si hay volatilidad, yo encantado, porque por eso tenemos tanta liquidez para poder invertir. Sí. Hola. Bueno, daros la enhorabuena por la buena gestión del fondo impresionante. Gracias. Y la siguiente sí nos podéis hablar de veremos. Yo tenía una pregunta con curiosidad. ¿Cuántas operaciones hacéis al día en este fondo? Y en segundo lugar, he oído por la radio que hasta acaba el mandato de Janet Yellen frente de la ciudad federal, ¿no? Y que, bueno, haciendo esta candidatura de Trump, si sabemos más o menos por dónde pueden ir los tiros y en cualquier caso, si lo veis como si lo veis como miedo, si lo veis como una oportunidad de negocio, dada la pregunta o previsible volatilidad que va a haber en el futuro. Operaciones. Depende un poco de las oportunidades del mercado, pero si tuviera que decir una media, 4 o 5 al día. Y rotación, bastante. Rotación, el año pasado fue 8 veces la cartera, le dimos la vuelta y este año llevamos por 5. ¿Vale? Son una rotación elevada. Y Yellen es verdad que le cumple el mandato, no está claro que no la renueven. Yo lo último que he leído es que bueno, se postula un miembro, sí que es uno que es partidario de Trump, que es más hawkish, digamos, más pro tipos de interés altos, y eso sería un elemento un poco a tener en cuenta para ver si, sobre todo si la subida de tipos de interés se acelera o se lleva más rápido que el mercado descuenta ahora mismo. El mercado no se crea ahora mismo las expectativas de tipos de los miembros de la FED. O sea, te están diciendo en todas las reuniones que van a subir el año que viene hasta por encima del 2, al siguiente al 2,70 y las curvas no te están diciendo eso. Entonces, también hay que tener en cuenta que Trump, el Obamacare ya prácticamente es difícil que lo saque. El cambio de política fiscal también, presentaron un borrador hace poco de bajada de impuestos y demás, pero bueno, eso tiene que estar aprobado todavía en el Congreso, no sé. O sea, una cosa es lo que dijo y lo que dice por Twitter y todo, y otra cosa es lo que realmente luego está haciendo, ¿vale? Entonces, hay que ir viendo. Esto está claro que si sale este miembro que es más hawkish, más pro tipos altos y retirada de estímulos rápido, pues habrá que ver un poco cómo afecta y bueno, pues habrá que revisitar un poco los temas, pues lo que decimos de las curvas americanas, que a lo mejor sí que repuntan más, igual que si llevan a cabo una política fiscal al final súper expansiva, eso al final es inflacionista a largo plazo, entonces los largos plazos se verían más afectados.
está casi todo denominado en dólares, o sea, perdón, en euros. En euros y dólares y tiene otra divisa. El fondo está denominado en euros y las inversiones hay un 15% aproximadamente en dólar, pero con la divisa cubierta, en un 14%. La exposición a divisa solo del 1%. ¿Y otra divisa no? No, tuvimos en su momento Libra, pero con la apreciación de estos últimos días teníamos menos de un 1% de cartera y hemos hecho las posiciones. El Banco de Inglaterra dijo que iba a subir los tipos estos próximos meses, sorprendió al mercado y bueno, se apreció bastante las últimas semanas en la Libra y hemos aprovechado a deshacer. No tenemos nada más. Bien. ¿Qué pensáis que va a hacer el euro-dólar? Euro-dólar. A ver, es uno de los activos que más nos cuesta también predecir. Si yo me guío por los inputs que recibo, a ver, yo creo que, como he comentado, que las políticas monetarias van a converger y que al final a Estados Unidos le vamos a seguir nosotros, en Europa, vamos, en la eurozona. Entonces, a medida que vaya pasando eso, una vez quitado el riesgo político de elecciones que teníamos en Francia y Alemania, cuando pasa aquí también el tema político en España, pues al final el euro se debería apreciar. En la eurozona estamos viendo crecimientos, pues como digo, del 2%. El IFO, los PMI están siendo todos muy expansivos, en 60, salió el otro día en Alemania. Entonces, pues yo creo que la economía está yendo relativamente bien, la inflación va más rezagada, pero al final acabará acercándose al nivel del 2%, objetivo BCE. Entonces, el BCE retirará estímulos y seguirá apreciando la divisa. Si tuviera que decir algo de aquí a un año vista, ahora pues a lo mejor puede estar entre 1,15 y 1,20, pero a medio plazo veo más recorrido a apreciación de euro. Hola, en primer lugar, muchas gracias por la magnífica exposición. Hay un dato aquí que me ha llamado la atención, pero quizá ya lo has explicado. Veo una gran diferencia entre la comisión de gestión y el ratio total de gastos. No sé si es por No lo he explicado. No, eso es por que el año pasado, puede ser un dato que no está actualizado el ratio total de gastos, el patrimonio era relativamente pequeño. Acabamos el año con 19 millones y pues a lo mejor de media tuvimos 12 millones, ¿vale? de patrimonio. Entonces, los vehículos luxemburgueses, si no tienen 20 millones, tienen muchos gastos asociados que al tener un patrimonio pequeño hacen que los gastos sean muy representativos. Entonces, ahora con 50 millones como tenemos, el ratio total de gastos yo estimo que estará ligeramente por encima del 1,10, pero no tengo el número ahora mismo exacto, pero vamos, más el entorno del 1 que el 1,80 ese que aparece ahí, que eso está desactualizado, sí, es verdad, en la ficha. Tienes razón. Sí. Sí, bueno, ya lo he explicado. Está claro, ¿no? Pero la presentación, Gracias. hay una cosa que no he entendido, habla de la TIR del Sí, fondo, que es sí. el 1,7, Sí. y de la rentabilidad del fondo, que es el 5,5. Ah, Y son dos datos que a mi corto sí, entender sí, vale. no sé cómo es. la TIR no es la pasada, sino la futura, de los activos que tenemos en cartera. Es la tasa interna de rentabilidad la media de todos los bonos que tenemos en cartera, una media ponderada, es la rentabilidad que nos ofrece a vencimiento. Y la rentabilidad 5,5 es lo que hemos dado en el pasado. Eso quiere decir que hoy en día no sería conveniente entrar en el fondo. Sería conveniente entrar. Hoy en día la rentabilidad implícita es muy reducida porque los bonos lo han hecho muy bien y porque está muy defensivo, porque tenemos un 50% al cero prácticamente, o al 0,20 o al 0,30, un porcentaje muy grande. Estamos defensivos, esperando a tener mejores opciones de compra. Sí que es verdad que
el hecho de generar valor con la gestión activa nos ha hecho que la media de TIR de cartera implícita haya estado pues entre el 2,5 y bueno, ahora estamos un poco en mínimos, porque la tenemos más defensiva, que nunca ha estado en el 5, ¿sabes? O sea, que al final es que lo que hacemos es comprar y vender bonos a diario, no es un número representativo para decir qué me va a hacer de aquí a final de año ni dentro de 12 meses, sino al final, cuando vemos que un bono ya no tiene recorrido o está ya en valor, pues lo vendemos y compramos otro que veamos que está más infravalorado. Sí, eso. Sí, sí. No sé, simplemente un poco por añadir. Básicamente, hablando un poco de la TIR, sería lo que nos podemos encontrar en aquellos fondos donde la gestión es un poco más pasiva, ¿no? Donde al final se tiene una cartera y se espera a vencimiento, ¿no? Y en este caso, además, con la gestión activa y con las expectativas que tenemos de subida de tipos, evidentemente, a lo largo de la historia del fondo van a surgir oportunidades y lo estamos viendo en posiciones que hemos ya tomado y que tomaremos a futuro, donde bonos con cupones flotantes, por ejemplo, pues van a poder añadir valor a la cartera, ¿no? Al final, el fondo no es un fondo estático, no es un fondo para verlo de aquí a un mes o a 2 meses, es un fondo como nosotros lo entendemos, que es muy complementario con otras estrategias y otros fondos que puedan tener de renta fija, y que además lo que este fondo sí que va a hacer es luchar por esa preservación de capital y buscar permanentemente cualquier oportunidad que nos da el mercado. La política de inversión lo permite, o sea, nosotros podemos invertir en emergentes, podemos invertir en, o sea, ponernos con posiciones de estrategias de valor relativo. O sea, al final, esta flexibilidad lo que te da es una tranquilidad de que el dinero realmente, o sea, esa inversión que se hace en el fondo, y de hecho ahora mismo está con una posición bastante conservadora, que no vamos a estar arriesgando porque sí, por intentar arañarle al mercado unos pipos extras, a no ser que lo tengamos relativamente claro y que realmente pues sean esas clases de activo donde vemos valor. O sea que es un poco la diferencia a lo mejor en otras estrategias, o de a lo mejor un fondo de inversión de high yield que igual tiene una cartera, sí puede hacer cierta gestión activa, pero al final solo puede invertir en high yield, o los bonos corporativos europeos, ¿no? En este caso, la renta fija va a dar oportunidades, ¿no? Va a seguir dando oportunidades. Siempre, con toda la tipología de deuda que hay, hay mucha tipología, emisiones, entonces emisores, siempre va a haber algo, pues la situación que tenemos en España con Germán, que bueno, está habiendo cierto movimiento, sí, y que a lo mejor pues dentro de pocos días, o a lo mejor son pocos días, a lo mejor son semanas. Es que nosotros no tenemos prisa, o sea, yo creo que eso es algo que en gestión es fundamental, es realmente ser paciente, y cuando estén las oportunidades se aprovecharán, y cuando no, estamos en liquidez. Y bueno, eso es como llevamos nosotros la gestión y como pensamos que es lo mejor para el partícipe y para que una gestión de este tipo pues tenga éxito, ¿no? Y bueno, ya han visto los resultados. Yo voy a añadir un poco cuñas esta estrategia, que también se gestionaba en otra entidad antes de Merchbank, la misma estrategia. Llegó a tener 5 estrellas Morningstar, llegó a estar por encima de los 350 millones. Decirles que el volumen que tiene ahora mismo el fondo, que está hoy por encima de los 50, es un volumen además excepcional, porque te permite poder tomar posiciones en bonos que a lo mejor un fondo con 500 millones o un billón, ¿no? Un billón, le cuesta mucho más generar rentabilidad. El tamaño del fondo es perfecto, o sea, es perfecto para instituciones y para particulares, evidentemente teniendo en cuenta lo del 5% famoso que... Pero bueno, si ustedes están dispuestos a invertir 2,5 millones de euros, encantados, y nada, o sea que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Pues no sé, Joaquín, te dejo.
Bien, bueno, pues ya no hay nada más que preguntar. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que haya sido interesante. Yo creo que para mí ha sido muy interesante. Y pues ahora, por supuesto, os invitamos a tomar una copa, un vino, una Coca-Cola, una cerveza o un agua, lo que queráis. Pues nada, gracias. Hasta la próxima. Muy bien, gracias.